Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra historia sin censura. Soy Dana y hoy vamos a adentrarnos en un tema apasionante y complejo, las guerras santas o violencia injustificada. En este episodio junto a Karen y Sara nos adentraremos en la historia de los eventos más impactantes de la época como lo son las guerras santas. Dana, qué gran apertura. Y saber que hoy en día todos estos hechos históricos son los que siguen rigiendo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Para nuestros oyentes, soy Sara y junto con mis compañeras les hablaremos a lo largo de la historia qué fueron esas guerras santas, que han sido un motor de conflictos, pero también de diálogos culturales. Así es, Sara. Para las personas que nos escuchan, mi nombre es Karen y como lo mencionan mis compañeras, vamos a discutir un poco el tema no solo de las cruzadas, sino también de la yihad, sino que también de esas implicaciones que tienen y que acarrean en la actualidad. No sé, chicas, si ustedes conocen el término yihad, si lo habían escuchado. No, mira que es No, un tema nuevo para mí. Bueno, pues les comento y a las personas que nos están escuchando, pues resulta que leí un artículo por ahí que me pareció como interesante y es el tema de la yihad. Yihad es una palabra islámica, ¿no? Es una palabra árabe que en el contexto islámico significa como fuerza o lucha en árabe. Entonces no solo es esa guerra santa, digamos que se refiere tanto como a la lucha interna por la fe y para el desarrollo espiritual. Entonces, en, es como en el contexto religioso se refiere a ese esfuerzo que tiene un musulmán. Sabemos que los musulmanes pues son muy aferrados a su fe, a su religión, y existen dos tipos de yihad. Encontramos el yihad mayor, que hace referencia a ese esfuerzo personal, ¿no? Como para mejorar esa moral, fortalecer esa fe, como enseñar, ¿sí? Como enseñar a sus familias y en esa vida diaria. Y encontramos el yihad menor, que es esa justificación del conflicto, que creo que eso es como lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ok, Karen, interesante el significado de una sola palabra en varios contextos y no sabía realmente en el contexto de la guerra qué significaba eso. Pero bueno, como en tantos contextos que tenemos significados de palabras, también se realiza el hecho de significar ciertas acciones también. Entonces, hoy nos vamos a adentrar también en un poco en las acciones totalmente incoherentes. Pero bueno, iniciemos bien definiendo qué son las guerras santas. Pues de acuerdo con Jonathan Riley, en su libro The Crusadas a History, les describe como conflictos motivados por una interpretación de la fe religiosa que justifica la violencia. De acuerdo, Ana. O sea, más allá de estos significados, también es como los hechos que han estado dentro de la historia y cómo estos han sido justificados para fomentar la violencia. Mira que, de acuerdo con un autor que da un ejemplo fundamental sobre las cruzadas que empezaron más o menos en 1096, perdón, con el Papa Ujú. Urbano II, llamado a la primera cruzada con el objetivo de recuperar Jerusalén. O sea, ahí está rigado lo que nos estaba hablando Karen, que es como una lucha por la fe, pero inician, y lo que tú dices que son actos incoherentes, con recuperar Jerusalén a través de la violencia. Y con esto me surgió una pregunta. ¿Qué motivaciones están dentro de esto? Bueno, Ok. pues planteándolo así, sabemos que son una variedad de razones, ¿no? Tanto como la espiritualidad, el deseo de las indulgencias y para nadie es un secreto que la política también está involucrada. Hay un artículo que hace mención al libro de Boswell de Christopher Teilhard, si no estoy mal, y él menciona cómo estos eventos complejos son influenciados por los factores políticos, económicos e incluso sociales, obviamente además de los temas religiosos. Entonces menciona que estas cruzadas no solo afectan a Europa y al Medio Oriente, sino que también llegaron a afectar a muchas otras religiones, incluso religiones que se practicaban en África. O sea, se puede decir que, o sea, fue un conflicto y llegó a todo el mundo. Y esto los lleva como a la búsqueda de tierras, del poder, de lo, de lo que complicó aún más todo este tema religioso, que sabemos que el poder también va súper fuerte ahí en ese tema. Y es muy curioso, de hecho.
que se dio por la promesa de salvación y el perdón de los pecados, pero fueron poderosos iniciativos espirituales para los participantes. Digamos, la Iglesia Católica ofrecía indulgencias, reducciones de las penas en el purgatorio a quienes llegaban a participar en estas cruzadas. Este aspecto espiritual se convirtió en un incentivo, perdón, muy fuerte para los guerreros cristianos, quienes creían luchar por la Tierra Santa. Es decir, lo que hacía la iglesia o lo que ejercían dentro de su poder es reducir estas penas y también reducir a que eran perdonados y había un nuevo renacer siempre y cuando estaban otra vez con estas participaciones en las cruzadas que fomentaban esa violencia, que a través de esa violencia muchas personas salieron heridas. Es verdad, chicas, creo que la información que hasta el momento pues hemos estado compartiendo en los diferentes artículos y con los autores mencionados, seamos sinceras que muchas cruzadas también tenían como su deber a defender, por así decirlo. Y también la cristianidad a lo largo de la historia ha condenado a los infieles, o sea, siempre su motivo ha sido a los infieles, a los herejes, o sea, a quienes no están por la línea que debería que dicta la religión, la cristianidad. Bueno, pues seamos un poco más aterrizados y sabemos que durante la historia los peregrinos cristianos pues eran supuestamente atacados o acosados en la Tierra Santa y pues que esto también ayudaba a incentivar un valor de hacerlo, de un deber ser. O sea, creo que a lo largo de la historia sabemos que estas cruzadas o estos motivos religiosos tuvieron un hecho desencadenante con una violencia injustificada, que era por recuperar Tierra Santa. Bueno, sí. También tengamos en cuenta que en la Edad Media el peregrinaje, si no estoy mal, pues era una práctica espiritual súper valorada para el cristianismo y considerada un acto de devoción y también un medio para buscar esa expiación de pecados y de salvación. Pero sabemos también que estas cruzadas transformaron esta práctica de peregrinaje y la combinaron con un objetivo militar. Los cruzados, o bueno, estos guerreros, si se podrían decir así, que realizaban estas cruzadas, pues eran motivados por ese fervor religioso, ¿no? Como que se embarcaban en esa expedición para recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados, así como el dominio musulmán. Entonces, así las cruzadas representaron una correlación entre guerra y religión. Es Okay. cierto, Karen, todo lo que mencionan. Bueno, oyentes, ya con todo lo que hemos hablado, hay un abrebocas, ¿verdad?, sobre este tema abarcado. Ahora vamos a hablar de la primera cruzada a detalle. Se estima que alrededor fueron más de 30 cruzados que marcharon hacia Jerusalén. Pero, ¿qué pasó allí realmente? Bueno, Sara, te comento, creo que aquí entro un poco yo porque me apasiona muchísimo hablar de esto. Creo que en el colegio y historiadores han hablado muchísimo sobre este tema y te corrijo un poco en cuanto a la cantidad. Fueron 30.000 cruzadas que marcharon hacia Jerusalén. Pues de acuerdo con la historia, esto fue un éxito total para la bueno, perdón oyentes, fue un éxito total para los cristianos en 1099, ya que las cruzadas conquistaron por fin Jerusalén. Pero pues, sin embargo, fue una masacre de la población musulmana y judía que dejó una marca supremamente oscura durante toda la historia. Entonces, el que pasó allí creo que se remonta más un poco al recuperar lo que hablábamos antes, como esa Tierra Santa realmente que dejó marcada. Mira Ok, que sí tienes razón. De hecho, como lo mencionamos al inicio, hay un término que se llama yihad, ¿no? Y si lo miramos también y nos enfocamos un poco en eso, es importante entender sus diferentes interpretaciones. Entonces, hay una mujer que se dedicó en este término de yihad que se llama, si no estoy mal, Karen,
Ella destaca que este concepto no se limita solo a la guerra, sino que también implica un esfuerzo espiritual, una espiritualidad personal para vivir de acuerdo con los principios del Islam y esa lucha interna por mejorar moralmente, éticamente, pero también comenta que esta interpretación ha sido manipulada. Entonces, el término yihad lo manipulan estos grupos extremistas para justificar esa violencia y ese conflicto, y ya ese término empieza a perder su autenticidad, porque al final lo que quiere decir yihad es ese cambio hacia la paz y la justicia. Es cierto, Karen. Y mira que como esta palabra con este significado tan grande justifica y cubre también estos actos violentos, ¿no? Porque sí, puede que el término yihad se refiera a un esfuerzo y a ese sentido espiritual personal, ¿verdad? Pero en un sentido más amplio, aunque se ha utilizado históricamente, como reitero, para justificar estos hechos violentos que han pasado. Todo lo que hicieron para llegar a Jerusalén, cuántas personas no fueron masacradas en esa violencia, cuántas familias no perdieron a sus seres queridos, cuántas personas no perdieron a sus papás. Entonces, sí va por una cultura, va por una religión y también va por la parte espiritual. Y lo que ha hecho también la historia es taparlo a través de esta fe, de este esfuerzo, de esta salvación, pero detrás de esto realmente es una masacre, hay una violencia, hay, hay horror detrás de estas historias, pero bueno, por eso es que son justificadas estos conflictos, ¿verdad? Bueno, si bien estamos entendiendo e iniciando también que las guerras santas han tenido un impacto duradero durante la historia y como iniciamos este episodio con Guerra Santa o violencia injustificada, hemos y entendido que eso también ha tenido un impacto duradero en la política y la cultura, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se han moldado esas relaciones entre cristianos y musulmanes? Bueno, Ana, mira que de acuerdo con Mark Grengash, argumenta que Ujú. aunque las cruzadas generaron desconfianza, también abrieron rutas de intercambio cultural y económico. Las interacciones fueron complejas. Sí, incluso hay otro actor que se llama Richard Fletcher, que digamos que complementa un poco esa idea que nos acaba de mencionar Sara. Entonces él señala que estos conflictos en la Europa medieval, incluidos los enfrentamientos con el Islam, pues juegan un papel importante, ¿no? En esa expansión del cristianismo. Ok, bueno, un poco les voy entendiendo en eso, pero pues sin duda también hay que mencionar el legado que dejó estas guerras y que sigue resonando hoy en día, y pues especialmente en la retórica política contemporánea, seamos sinceras que aún se sigue viviendo esa violencia injustificada. Así es, Dana. De hecho, pasando a la actualidad, muchos grupos extremistas utilizaron la noción de guerras santas para justificar sus acciones. ¿Cómo podemos abordar esto desde una perspectiva histórica? Bueno, pues digamos que también es crucial entender el contexto, ¿cierto? Y no simplificar la historia, porque la visión occidental del Islam ha estado llena de estereotipos, lo que de cierta forma limita la desconfianza, o bueno, eso menciona pues Edward Sáenz en uno de sus libros, pues sabemos que él fue un influyente crítico literario, entonces él tiene como este conocimiento y dice que el Islam, pues realmente como que no conocemos su verdadera historia de lo que pasó. Bien, con eso también le damos una abrebocas que además que el diálogo interreligioso es más que necesario que nunca, pues seamos sinceros, tener algo de fe, tener en qué basarnos, en qué creer, también necesitamos un poco de que nos abran el pasado y que necesitamos aprender de un pasado para construir también un futuro mucho más pacífico. Bueno, para nuestros oyentes y para concluir este episodio de las guerras santas.
Es un recordatorio de cómo la religión puede ser utilizada tanto para la paz como para la guerra. Y esto lo vemos no solo en las guerras santas, sino también en otros aspectos históricos y que aún en día en la actualidad se siguen utilizando lastimosamente. Pero eso vamos a hablarlo en otro episodio. Así es, también es vital reflexionar sobre estas lecciones históricas que acabamos de mencionar y su relevancia en nuestros tiempos, ya que nos ayudan a entender estas dinámicas actuales de poder y de conflicto, ya que creo que al aprender del pasado no solo evitamos repetir errores, sino que también promovemos un diálogo más constructivo, pues claro está que entre culturas y religiones. Ok, bueno, eh, pues gracias compañeras por participar en este episodio y a los oyentes muchísimas gracias por acompañarnos. Espero pues les haya servido un poco nuestra información a lo largo de la historia sobre las guerras santas y realmente la violencia que éstas justifican. Esperamos haya sido de su agrado y esperamos tenerlos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.